Hola, ¿qué tal? Soy Juan Arturo Brennan. Les doy la bienvenida a uno más de los momentos musicales de la Orquesta Sinfónica de Minería. En estos tiempos, ya lo saben ustedes, el momento musical es al mismo tiempo charla de apreciación musical introductoria a las obras, los compositores y los intérpretes de los programas de la temporada de verano 2022 de la propia Orquesta Sinfónica de Minería. Hoy voy a introducir para ustedes el sexto de estos programas, que es un programa que contiene 3 obras de 3 compositores. Para empezar, Samuel Barber, después Ricardo Castro y después Silvestre Revueltas. Samuel Barber, estadounidense, importantísimo en el ámbito de la música estadounidense de concierto, y sin embargo a Samuel Barber, que es un compositor que tiene un catálogo bastante amplio, muy rico y muy importante, se le conoce, por desgracia, por una sola pieza, El melómano común. Solamente ha escuchado de él su bellísimo, eso sí, Adagio para cuerdas, que no es sino una transcripción para cuerdas del movimiento lento de su cuarteto de cuerdas opus 11. Es decir, a Barber se le conoce de manera general ni siquiera por una obra completa, sino por un movimiento de una de sus obras de cámara, que es este cuarteto opus 11 para cuerdas. Por cierto, del bellísimo Adagio para cuerdas existen varios arreglos, algunos hechos por el propio Barber y otros hechos por otros músicos. Ahora, Samuel Barber, mencionaba yo, tiene un catálogo importante. Yo destacaría de manera muy general, sobre todo, su obra vocal y coral, porque resulta que Samuel Barber, a diferencia de tantísimos compositores que fueron casi todos ellos pianistas, algunos violinistas, chelistas, Barber se entrenó en cuanto a ejecutante como cantante, es decir, tenía un conocimiento muy profundo de la voz. Después de esto yo mencionaría sus 3 óperas, de las cuales 2 tienen cierta importancia, Vanessa y Antonio y Cleopatra, y mencionaría de manera también muy relevante una serie de partituras orquestales destacadas. Son alrededor de 15 obras orquestales. Entre ellas destacan 2 sinfonías, la obertura Escuela para el Escándalo, su música para una escena de Shelley y 3 ensayos para orquesta. Mencionaría también, por cierto, Meditación y Danza de la Venganza de Medea, que Barber extrajo de su ballet Medea y que se presenta normalmente como una pieza independiente. Los 3 ensayos para orquesta de Barber, que están entre su música orquestal más importante, tienen una cronología bien interesante. Primer ensayo 1938, segundo ensayo 1942, tercer ensayo hasta 1978, es decir, 4 años en el primero y el segundo, entre el primero y el segundo, y 30 años entre el primero y el tercero. Ahí hay un dato interesante. ¿En qué circunstancias compuso Barber el segundo ensayo para orquesta, que es el que vamos a escuchar en este programa? Samuel Barber fue alumno del famoso Instituto Curtis de Música en Filadelfia. Se graduó, se fue y regresó como profesor del Instituto Curtis, donde dio clases entre 1939 y 1942. En el 42 dejó de dar clases ahí, renunció porque no estaba muy de acuerdo con las condiciones académicas de la escuela, y fue precisamente en ese año que compuso su segundo ensayo para orquesta. Se trata de una obra total y absolutamente abstracta. No hay narrativa, no hay programa, no hay descripción, no hay nada. Es una obra 100% pura, de música abstracta. Sin embargo, quienes la conocen a fondo dicen que se puede percibir en este segundo ensayo para orquesta de Samuel Barber un estado de ánimo que remite al hecho de que 1942, plena Segunda Guerra Mundial, algo que afectaba espiritual y emocionalmente a Samuel Barber. Este es el perfil general del segundo ensayo para orquesta de Samuel Barber, cuya partitura, por cierto, el compositor dedicó a un poeta amigo suyo de nombre Robert Horan. ¿Quién estrenó el segundo ensayo para orquesta de Samuel Barber? La Orquesta Filarmónica de Nueva York. ¿Quién dirigió? Bruno Walter, quien, entre otras cosas, además de haber sido un gran promotor de Gustav Mahler, también fue un importante promotor de la música de Samuel Barber, y el estreno ocurrió en 1942 en el marco de la celebración del centenario de la fundación de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Primera obra de nuestro sexto programa, segundo ensayo para orquesta, Samuel Barber, Orquesta Sinfónica de Minería, Carlos Miguel Prieto. Quisiera comentarles, antes de pasar a la segunda obra de nuestro sexto programa de temporada, que
algunos, no todos, algunos de los programas de esta temporada 2022 de Sinfónica y Minería están organizados a la manera tradicional de un programa sinfónico, es decir, una obra orquestal relativamente breve para abrir, después un concierto con solista, después un intermedio y después una gran obra sinfónica. Es el caso de nuestro programa de hoy, el sexto de la temporada, que en su segundo momento tiene el concierto para piano y orquesta del compositor mexicano Ricardo Castro. Ricardo Castro es un personaje interesante porque hay una cierta ambigüedad a su respecto. En algunos libros mexicanos sobre música mexicana, que por cierto, varios de ellos están por aquí, ¿sí?, se incluye a Ricardo Castro en el grupo de compositores de música de concierto. En otros se incluye a Ricardo Castro en el grupo de compositores de música popular o vernácula, y en algunos se le menciona como un compositor que está a medio camino entre el uno y el otro, cosa que es bastante interesante. ¿Qué otro dato nos puede conducir a entender un poco mejor a Ricardo Castro? Ahí va, por ejemplo, su obra más famosa, que es, claro, el Vals Capricho, está justamente a la mitad entre la expresión popular y la expresión de concierto. De hecho, cae en este, no género, sino en esta definición interesante que conocemos como música de salón. Y otro dato no menos interesante, el famoso Vals Capricho de Ricardo Castro lleva en la carátula de su partitura original la designación no de Vals Capricho, sino de Caprice Vals, a la francesa, porque, y aquí es el dato histórico interesante, en aquel tiempo había una fuerte tendencia de los compositores y los músicos mexicanos a ser básicamente afrancesados. En el caso particular de Ricardo Castro, les comento que en el año de 1886 se fundó en México una academia, un instituto musical donde Ricardo Castro participó con algunos de sus colegas, ¿sí?, que llegaron a ser llamados colectivamente el Grupo de los Seis. Y es muy interesante porque este grupo mexicano de los Seis antecede por casi 40 años al mucho más famoso grupo francés de los Seis, donde en realidad había 5 franceses y un suizo. ¿Cuál era la idea fundamental de este grupo de los Seis por encima de cualquier otra cosa? Muy sencillo, defender a capa y espada la influencia francesa, el estilo francés, la expresión francesa, en contra de lo que hasta entonces había sido un dominio avasallante, no de toda la música italiana, sino fundamentalmente de la ópera italiana. Y esta dicotomía, esta pelea entre la influencia italiana de antes y la nueva influencia francesa dio origen a uno de los momentos histórico-musicológicos más interesantes en el ámbito de nuestra cultura. Y por supuesto, Ricardo Castro estuvo plenamente insertado en este movimiento. Y claro, ¿para dónde se decantó Ricardo Castro? Evidentemente para el lado francés, porque, entre otras cosas, Ricardo Castro vivió y estudió varios años allá en Francia. Ricardo Castro compuso su concierto para piano y orquesta entre 1885 y 1887, y la obra no fue estrenada sino hasta el Día de los Inocentes, 28 de diciembre del año 1904. Dato bien interesante, se estrenó en la ciudad de Amberes, allá en Bélgica. El solista fue, por supuesto, Ricardo Castro y el director de orquesta, Eduard Kervels. Otro dato histórico interesante, 2 años después del estreno, pero ya en México, Ricardo Castro volvió a ser solista en su propio concierto para piano y orquesta, esta vez en el contexto de las celebraciones de las bodas de plata de el señor Porfirio Díaz, quien, como ustedes saben, fue un artífice importante de que la cultura en México se afrancesara notablemente. Así que la conexión francesa de este concierto está por todos lados. Está en ustedes escuchar con atención, detectarla y sobre todo disfrutarla. Y como conclusión de todo este discurso afrancesado, un dato no menos relevante. ¿Dónde fue enterrado Ricardo Castro? En el Panteón francés. Que disfruten ustedes concierto para piano y orquesta de Ricardo Castro en interpretación de Jorge Federico Osorio como solista y la Orquesta Sinfónica y Minería bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto. Es una pena que este no sea ni el espacio ni el tiempo para que yo platique con ustedes sobre el hecho de que desde siempre y hasta ahora la música cinematográfica mexicana ha sido olímpicamente ignorada por todos. Hoy tenemos un pequeño respiro de ello porque vamos a concluir el 6º programa de temporada con música mexicana de cine. Silvestre Revueltas, La noche de los mayas.
La Noche de los Mayas es una película mexicana notoria, prestigiosa. No sé si es una gran película, eso habría que discutirlo con las personas especializadas en el asunto. La mayor parte de ellos dicen que no, pero sí es una película relevante e importante por su coyuntura, por quienes colaboraron en ella, por lo que se ha escrito y dicho al respecto. La Noche de los Mayas fue dirigida en 1939 por Chano Urueta y trata un tema que era bastante usual en el cine de aquella época, en el cine mexicano de aquella época, que era un poco esta dicotomía en que todo lo natural y primigenio es bueno, todo lo artificial y moderno es malo, cosa que es una actitud muy maniquea y que no funciona del todo. De manera muy específica, esto se reducía en la película La Noche de los Mayas a la intrusión del hombre blanco, malvado y corrupto en el prístino y virginal y purísimo ámbito del indígena, cosa que también es una visión muy en blanco y negro de las cosas. Esto es básicamente lo que hay en el centro, en el núcleo de la película La Noche de los Mayas. Respecto a esta idea o ideología que movía hacia adelante la narración del guión y de la película, el grandísimo crítico de cine Emilio García Riera decía que era un ejemplo típico del populismo antropológico que tan de moda estaba en el cine de los 30 y procedía el propio Emilio García Riera a decir que en esta película se hallaba todavía muy presente el fantasma del gran cineasta soviético Sergei Eisenstein, que había venido a México a intentar filmar una película que quedó desperdigada, quedó fragmentada, que después se medio reeditó y que se conoce como Que viva México. Pero eso es otro asunto. Un asunto sí muy interesante y que sí les puedo comentar aquí es que dos críticos importantísimos, uno de cine, Jorge Ayala Blanco, uno de música, José Antonio Alcaraz, en sendas críticas publicadas totalmente aparte sobre La Noche de los Mayas, utilizaron la misma palabra para describirla. Y esa palabra es petrificada, una película petrificada. Y si ustedes la ven, tiene algunos valores aquí y allá, es realmente una película muy tiesa para utilizar un coloquialismo que entendemos mejor. Pero qué interesante que tanto Alcaraz como Ayala Blanco hayan dicho que es una película petrificada. El caso es que la película, hecha en 1939, dirigida por Chano Ureta, contó con un equipo de colaboradores bastante interesantes. Los diálogos los escribió parcialmente Antonio Medisbolio, la fotografía fue de Gabriel Figueroa, en el reparto estaba Arturo de Córdoba, Stella Inda, Isabela Corona, en fin, era un grupo bastante prestigioso de colaboradores de aquella época. La música de Silvestre Revueltas quedó desperdigada. Sí, los trozos, las secuencias aisladas para esta parte de la película, para esta otra, nunca quedaron como una obra, hasta que en la década de los 1960, el director de orquesta José Yves Limantour, que tenía experiencia en este tipo de cosas, hizo una especie de recopilación de varios de los fragmentos de la música cinematográfica de Revueltas para La Noche de los Mayas y con ello construyó la suite en 4 movimientos que hoy conocemos y que se toca en concierto con alguna frecuencia. ¿Cuáles son estos 4 movimientos? Noche de los Mayas, Noche de Jaranas, Noche de Yucatán y Noche de Encantamiento. Los dos últimos tienen un par de cosas especiales. Bueno, el primero es fundamental porque desde los primeros compases establece los temas musicales y el ambiente general de toda la película y de toda la partitura. El tercero, que es Noche de Yucatán, tiene como peculiaridad que ahí Revueltas hace una de las pocas citas de materiales indígenas o folclóricos o populares originales y ahí aparece la famosa melodía maya Konesh, Konesh, Paleshen, que seguramente todos ustedes conocen y que van a reconocer cuando la escuchen. Y el último movimiento, Noche de Encantamiento, que es una cosa verdaderamente fogosa, explosiva, tiene en su parte final lo que yo llamaría una espectacular batucada de percusiones y de percusiones prehispánicas en la que, según entiendo, no estoy 100% seguro, hay un cierto margen para que los percusionistas improvisen y ciertamente es uno de los momentos más espectaculares tanto de la música de cine como de la música de concierto en México, porque finalmente La Noche de los Mayas hoy es para nosotros música de concierto. Concluyo diciendo que La Noche de los Mayas como película fue objeto de una serie de premios. Precisamente cuando estaba saliendo la película, la industria mexicana organizó un comité de premiación y claro, a una película con estos nombres tan prestigiosos le tocaron varios premios. Premio para Isabela Corona como mejor actriz, premio a Gabriel Figueroa por su espléndida fotografía y sí, el premio correspondiente a la mejor música para Silvestre Revueltas. Última observación,
La partitura cinematográfica fundamental, y es así, gloriosa, de Silvestre Revueltas es la que compuso para Redes. En segundo lugar, La Noche de los Mayas, que algunos directores y compositores y músicos consideran como una música menor en el catálogo de Silvestre Revueltas, pero además compuso la música para películas como El Indio, Que viene mi marido, Mala Hierba, El signo de la muerte, Vámonos con Pancho Villa. Sean de mayor o menor calidad estas partituras cinematográficas de Revueltas, la importancia de Revueltas en el contexto de nuestra música y en particular de nuestra música de cine hace que valga mucho la pena, y ojalá alguien lo haga, rescatar como se puede estas partituras, si es que existen, o retranscribir la música y dar a conocer las demás músicas cinematográficas de Silvestre Revueltas, porque yo creo que es un experimento que no solamente vale la pena, sino que se lo debemos a Silvestre Revueltas y nos lo debemos a nosotros, sobre todo nosotros que somos simultáneamente cinéfilos y melómanos. Nuestro sexto programa de temporada concluye con La Noche de los Mayas, música cinematográfica de Silvestre Revueltas. Carlos Miguel Prieto, al frente de la Orquesta Sinfónica de Minería.